Me encanta cuando estamos cantando y se os oye a todos, ¿no? A toda la congregación cantar fuerte, casi como que la música se apaga y se escuchan vuestras voces. Eso es muy, muy bonito. Gracias al grupo que ha estado llevándonos en la alabanza, la adoración en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración porque siempre estamos recogiendo la ofrenda y es bueno que recordemos que Dios es sumamente generoso con nosotros y que gracias a eso también nosotros podemos serlo con otros y de esta manera extender el reino de Dios en el entorno donde estamos y más allá. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu generosidad para con nosotros, Señor, porque podemos contribuir también con lo que tú nos das a la extensión de tu reino. Gracias por la generosidad de la Iglesia, Señor, y gracias también porque te hemos podido conocer de una manera personal, Señor. Gracias por tu palabra, porque está llena de verdades y llena de certezas que fundamentan nuestra mente, nuestras creencias, nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el mundo está bastante mal, ¿no? Está convulso, ¿no? Estos últimos días hemos visto todo lo que está pasando, pero tenemos también la certeza, dentro de la serie Grandes Certezas, de que Dios está en control. Estaba leyendo que en ese país hay un montón de musulmanes que están aceptando a Cristo, que están convirtiéndose, ¿no? A través de maneras extraordinarias, pero están siendo muy perseguidos. Si tú eres cristiano ahí, te ahorcan en una grúa en la plaza del pueblo, ¿no? O sea, es muy peligroso ser cristiano ahí. Pero Dios, a pesar de todo, está haciendo su obra, ¿no? Muy bien, bueno, pues estamos en una serie que ya poco a poco vamos acabando, en el que estamos intentando descubrir en un mundo tan relativo, tan lleno de mentiras, tan lleno de manipulación, si existen las certezas, si existen las verdades absolutas, ¿no? Si existe algo que sea verdad, en lo que nosotros podemos poner nuestra vida, nuestra confianza y también nuestra fe. Decíamos que las certezas son convicciones firmes que tenemos como puntos de referencia también en nuestra vida, que nos dan seguridad. Son pilares que sostienen nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones y también nuestra vida. Además de eso, también la fe cristiana. Estaba leyendo, escuchando más bien un debate el otro día de un experto en psicología que decía, las personas que tienen fe saben llevar mejor su vida que aquellos que no lo tienen. Y hoy que se habla mucho de la salud mental, las personas que tienen fe tienen mejor salud mental que aquellos que no la tienen. Como una cosa también, eso es científico, está demostrado, ¿eh? Está demostrado que la gente que está en un hospital enfrentando una enfermedad la enfrenta mejor si tiene fe que si no la tiene, ¿no? Pero bueno, eso es un añadido y también lo que aportan las certezas también a nuestra vida personal. La semana pasada estábamos hablando de la certeza de Pablo cuando dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo hablaba del tiempo presente en el que estamos, pero nos espera lo que está por venir, ¿de acuerdo? Una de las características del tiempo presente son la aflicción, son dificultades, son problemas, es sufrimiento, ¿no? Pero dice que lo que nos espera es mucho mejor de lo que estamos viviendo en este momento, lo que estamos viviendo ahora, ¿de acuerdo? La gloria que será manifestada, la gloria que nos espera, es algo que no podemos describir con palabras. Hoy vamos a ver una certeza de un personaje del Antiguo Testamento que hace un tiempo ya estuvimos considerando acerca de una cuestión también muy interesante. Es la certeza de José. José en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 24 de Génesis 50, dice que José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente, ¿veis? Una certeza que él tiene, una seguridad que él tiene, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bien, ahora yo me pregunto y nos preguntamos, ¿cómo sabía esto José? ¿Cómo puede afirmar con tanta claridad, reuniendo a sus hermanos antes de morir y diciendo, Dios ciertamente os va a visitar? Cuando podríamos decir que están en lo mejor de su historia, o sea, están ahí en Egipto disfrutando de la amabilidad del faraón, de los privilegios de José, ¿vale? Están en un buen momento y sin embargo ya él anticipa que Dios va a venir a por ello. Dios ciertamente os visitará. Viene más adelante un faraón que no conocía a José y ya sabéis la historia, ¿no? Las cosas empezaron a
a empeorar. Pero cuando José dice esto, estaban en un momento extraordinario, disfrutando, como decía, de la mesa de Faraón, de todos los bienes de José, etc. Vamos a ir al texto, el contexto de donde José hace esa afirmación a sus hermanos. Dice versículo 22, capítulo 50, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Casi lo que vamos a vivir los españoles con la esperanza de vida, que esto va subiendo. 110 años dice que vivió. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué bonito esto, ¿no? El abuelo ahí con los nietos en sus rodillas. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo José jurar a los hijos de Israel diciendo, y insiste de nuevo otra vez esa afirmación, esa certeza, oye, que Dios ciertamente os va a visitar y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que José, antes de morir, reúne a su familia, reúne a sus hermanos y vemos aquí que hace una predicción que repite y una petición, ¿vale? Hace una predicción, una profecía de algo que va a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo? Y también hace aquí una petición, una petición. La predicción es Dios ciertamente os visitará, y lo repite, ¿de acuerdo? Ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mi hueso. Entonces vamos a ir un poquito antes porque hace otra predicción, además de la que hemos dicho. La predicción es que yo voy a morir, ¿vale? Eso casi lo podríamos decir todos, ¿no? Pero dice, José dice a sus hermanos, yo voy a morir. Y dice el texto que murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto, no fue enterrado José, aunque podía haber sido enterrado en una pirámide de estas de Egipto, ¿de acuerdo? Pero no, él escogió estar en un ataúd esperando, porque tenía esperanza de que ese no era su destino final, ser enterrado en Egipto. Pero ahora lo veremos, ¿no? Mira, vamos a dar unos datos interesantes acerca de José. ¿Sabéis que José era un niño que perdió a los 7 años a su madre? Con 7 años perdió a su madre. Y con 17 años fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y murió 110 años. Si sacamos la calculadora, podemos deducir que José vivió en Egipto 93 años de su vida. O sea, la mayor parte de su vida de José la vivió ahí. Ahora, sin embargo, cuando viene su padre, ya finalmente conocemos la historia, viene a ver a José porque piensa que está muerto, pero no. José vive, ¿de acuerdo? Pues José tiene 39 años. Cuando viene su padre con sus hermanos a vivir en Egipto. Y su padre tenía 130 años, ¿de acuerdo? De edad. Jacob tuvo a José con 91 años y 108 años tenía cuando José desapareció, porque fue vendido por los hermanos y al padre le habían dicho que lo había matado una fiera. Él tenía 103 años cuando llegó a Egipto, porque sabemos eso porque Faraón le dijo, ¿cuáles son los años de tu vida? Y los años de mi vida son 130, cortos y malos, dice. Por lo tanto, Jacob vivió 17 años de su vida en Egipto. Desde que llega José a Egipto hasta que se cumple la predicción que él hace, pasan 452 años. No sería el año que viene, el mes que viene, el año que viene, la semana que viene, cuando Dios les visitaría, como él estaba diciendo que iba a pasar. Y desde que Jacob llega a Egipto, ¿de acuerdo? Génesis 46, 27 nos dicen que han pasado 430 años, 430 años. Por lo tanto, se cuenta la estancia de Israel en Egipto desde que llega Jacob, y no tanto desde que llega José, lo cual quiere decir que José vivió más tiempo ahí en Egipto. Pero hay una cosa aquí que él tiene la certeza, como tenemos todos, ¿no?, de que yo voy a morir. De alguna manera él presentía que estaba viviendo en el último momento, o sea, en la última etapa de su propia vida.
Pero vamos a ver aquí cómo él enfrenta esa etapa de su vida y cómo se acerca él a la muerte. Cosa que también es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad? ¿Cómo la vamos a vivir? Pues vemos aquí que se acerca a la muerte suya, pero se acerca con fe. Él dice, yo voy a morir, ¿de acuerdo? Yo voy a morir, se lo afirma a sus hermanos. Lo cual quiere decir que todos tenemos un día para morir. Hay un último día de nuestra vida para cada uno de nosotros, ¿no? ¿O no? Pensamos que no, que se mueren los demás, pero llegará un día en que nos moriremos nosotros. ¿Y cómo abordamos ese día? Aquí lo vemos en José, ¿no? Lo hace con fe, y lo hace con convicción, y lo hace con esperanza. Lo hace con mucha esperanza. Y lo hace, mira, una persona que se muere y que está haciendo planes de futuro. O sea, hay mucha gente que dice, yo me voy a morir, yo no hago planes de futuro, porque ya sé cuál es mi futuro, pero él se está muriendo y está haciendo planes de futuro. ¿De acuerdo? Está planificando más allá de su propia muerte. Está muriendo el que está siendo el protector de sus hermanos. Ahora ellos se están preguntando qué va a ser de nosotros. Ya no tenemos tu presencia. Dices que te vas a morir, es cierto, ya eres mayor. ¿Qué va a ser de nosotros aquí en un país extranjero y tal? Dice, yo voy a morir. Pero aquí dice, mas Dios os visitará. Quiere decir que nosotros nos morimos, pero Dios no se muere. ¿Eh? O sea, nosotros pensamos que el mundo termina cuando nos morimos, lo cual quiere decir que somos el centro del mundo. O sea, porque no hay nada más que nosotros, y si nosotros no estamos ya no existe nada más. Pero dice, yo me voy a morir, pero Dios no se muere. Dios va a venir y a estar con vosotros. O sea, está transmitiendo aquí una tremenda fe, confianza y también ánimo a sus hermanos, ¿no? Ánimo a sus hermanos. O sea, Dios va a estar con vosotros. Yo no estaré, pero Dios estará con vosotros. Eso es lo que un padre de fe puede también decir a sus hijos, ¿no? Yo voy a faltar, pero Dios no os va a faltar. Dios os va a visitar. No estaré con vosotros, pero Dios sí lo estará. Eso es certeza. Eso es fe que va más allá de la muerte y transmite esa fe a lo largo de su vida, como lo podemos ver en la vida de José, pero también en el momento de su muerte. ¿A que sí? O sea, morirse diciendo lo que dice José demuestra una certeza, una fe, una confianza en el Dios de Israel extraordinaria. Yo me muero, pero Dios no se muere y Dios va a seguir estando con vosotros, cumpliendo su plan a favor vuestro. Por lo tanto, Él nos enseña a José que todos nos vamos a morir, pero que no todos mueren de la misma manera. Y no todos van a morir diciendo la misma cosa que dijo José. Por lo tanto, es una lección para nosotros, ¿no? Mantener la fe y la esperanza hasta el final. Nosotros no estaremos, pero Dios estará con los que estén. Porque el plan de Dios va más allá de nosotros y seguirá adelante con Él. Ciertamente os va a visitar. Ciertamente os va a visitar. Así que en segundo lugar, la primera predicción es que se va a morir, pero ¿cómo enfrenta esa muerte? La segunda predicción es que Dios ciertamente os visitará. Si lo notáis en el texto, lo dice dos veces, como he dicho antes, versículos 24 y 25. Y la pregunta se repite, ¿cómo sabe él que Dios les va a visitar? ¿Cómo sabe él que Dios les va a visitar y que les va a llevar a la tierra de sus padres, de vuelta a la tierra de donde ellos vinieron? Y ahora sabemos, porque estamos aquí en el momento de la historia, ellos no lo sabían, que esa visita de Dios va a ocurrir en el momento más difícil para ellos, sometidos a la esclavitud del faraón que no conocía a José, sufriendo la esclavitud. Pero José tenía la certeza de que Dios le visitaría. ¿Cómo lo sabía? Mirad, pues la verdad es que Dios no se lo dijo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios hace un pacto con Abraham y coge a Abraham y le dice, mira, vas a tener una tierra, vas a tener una descendencia que no puedes contar.
Es una promesa que Dios hace para el futuro de Abraham. Esa promesa la ratifica Dios varias veces, ¿de acuerdo? Para que Abraham sepa que sale de su tierra, que deja su tierra, pero que Dios no le abandona, que él va a ser lo que Dios tenía pensado que fuera Abraham. Por lo tanto, Dios hace un pacto con Abraham sobre la tierra que confirma varias veces. Luego, hace un pacto con Isaac, que fue el hijo de Abraham, ¿de acuerdo? Y le dice lo mismo que le había dicho a Abraham, su padre: yo os daré una tierra en posesión, ¿de acuerdo? Y lo confirma el pacto que Dios hace con Abraham también varias veces. Y ahora hace Dios otro pacto con Jacob. ¿Quién era Jacob? El padre de José. Y le dice Dios a Jacob: tú vas a ser heredero de esta tierra. Por eso cuando José le dice a su padre: papá, vente aquí, que aquí hay abundancia, Jacob no quiere ir. Antes le consulta a Dios: Dios, tú me has dicho que esta es la tierra de la promesa. ¿Me voy a Egipto, que no lo es? Y Dios le dijo: sí, vete. Por lo tanto, Jacob tenía la certeza que la promesa de Dios de tierra no era Egipto, sino que era donde vivía. Pero sin embargo, Dios le dice: sí, sí, vete, vete. Pero no le hace, si entráis a internet y lo buscáis, ¿hizo Dios en algún momento una promesa a José de que heredaría la tierra, que Dios les visitaría? No, no hay un pacto de Dios con José. Entonces, ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde le viene esta certeza? ¿De dónde le viene esta fe? ¿De dónde le viene esta seguridad de que Dios les va a visitar y les va a hacer subir de donde están a la tierra? Dice que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo supo José que Dios había jurado a su bisabuelo, a su abuelo y a su padre que heredarían esa tierra? ¿Cómo lo supo? Pues lo supo porque lo supo. Lo supo porque escuchó a su padre. Lo supo porque escuchó a su abuelo. Y su abuelo escuchó a su abuelo, a su padre. Abraham transmitió la fe a su hijo. Su hijo transmitió la fe a su otro hijo. Y finalmente Jacob transmitió la fe a José. ¿Con cuántos años se la transmitió? Porque a los 17 años José ya no estaba en su casa. Estaba en Egipto. Su padre no le había mandado un WhatsApp diciendo: tranquilo, José, que Dios va a venir. No le transmitió esa certeza de promesa que Dios había hecho con él, ¿no? ¿De acuerdo? Pues José había escuchado eso de su padre. A veces nosotros no necesitamos escuchar una revelación directa de Dios para estar ciertos de algunas cosas. Basta con que Dios le haya revelado eso a otros. Es lo que estamos haciendo con la Biblia, ¿no? Leemos libros de la Biblia que Dios ha revelado y que Dios ha usado a personas y nosotros creemos eso, ¿no? José no había tenido una revelación pero directa de Dios, una promesa de Dios de esa tierra, pero sí que tenía la certeza de que su padre sí la había recibido, así como Abraham a Isaac, ¿de acuerdo? Pero también lo vivió, que Dios es fiel, que Dios es bueno por su propia experiencia. Si vamos al libro de Génesis, cuando vemos la historia de José, hay una frase que se repite: Dios estaba con José. Pero no lo dice cuando le va bien, únicamente lo dice cuando le va muy mal. Está en la cárcel, pero Dios estaba con José. Le han acusado falsamente, pues Dios estaba con, ¿me entendéis, no? Él experimenta también a ese Dios de la promesa y tiene la certeza que lo mismo que había sido fiel con él, al guardarle de la muerte por sus hermanos y todo ese tiempo en Egipto, Dios iba a cumplir, porque cuando jura algo, él dice, no dice que esa promesa la prometió a Abraham, dice que la juró a Abraham. Y cuando Dios jura algo, amigo, eso lo va a cumplir, ¿de acuerdo? Eso lo va a cumplir. Y él tenía esa certeza por la tradición, por lo que sus padres le habían transmitido, ¿de acuerdo? Y también por la propia experiencia que él había vivido en su carne, cómo Dios era fiel. Así que vivió toda la vida que vivió en Egipto con la convicción y la fe en el Dios de Israel, a pesar de que había otros dioses en Egipto a los que él podía haber buscado y confiado, ¿me entendéis? Pero se mantuvo limpio, puro en su fe, estando tanto tiempo de su vida fuera del entorno de la fe, en otro lugar, con otra religión, con otra cultura. Así que su padre Jacob le había transmitido esta promesa de Dios.
de que la tierra prometida no era Egipto, sino que la tierra prometida era donde estaba su padre, Jacob, cuando salió de ahí para ir a Egipto. De hecho, Jacob lo tenía tan claro, vamos a Génesis capítulo 47, 29, 30, lo tenía tan claro que dice, llegaron los días de Israel para morir, ya que Jacob está en Egipto, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y responde José, haré como tú dices. Vale, su padre tiene también la convicción, la certeza de que la tierra, por muy bien que le fuera, no era Egipto, sino que era la tierra prometida, y hace prometer a su hijo José que cuando se muera, que no le entierre ahí. Cosa que hizo lo mismo José cuando él le tocó morir. Le dice a sus hermanos, no me enterréis aquí. Este no es el sitio que Dios nos ha prometido para estar. Así que tenemos el deber, no solamente a la luz de este pasaje, no solamente de creer, de mantener la fe, sino también de vivir esa fe y transmitirla a las siguientes generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a los que tienes alrededor en el trabajo, en la universidad. Tenemos el deber de transmitir la fe a otros, tal como nosotros la hemos transmitido. Como hizo Abraham con Isaac, Isaac con Jacob y Jacob con José. Y ahora finalmente, al final de su vida, José lo está haciendo también junto a sus hermanos. Y eso es lo que hizo su padre. En Génesis 48, 21 también ya lo dijo una primera vez, el texto que hemos leído, 29:30 de 47, pero cuando ya ve que se acerca la muerte, dijo Israel a José, he aquí yo me muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. O sea, el padre le está diciendo al hijo, yo me voy a morir, pero lo mismo, Dios va a estar con vosotros y os va a traer a la tierra que prometió a nuestros padres. Y eso es lo que está haciendo José. Me voy a morir, pero Dios os visitará. Dice un comentarista, cuando José sabe que su muerte se está cerca y que estaba en efecto listo para morir, tranquilizó una vez más a sus hermanos, porque él no se había olvidado de las promesas de Dios y al igual que su padre Jacob, no quería que tampoco sus hermanos las olvidaran. O sea, lo que el padre Jacob sembró en José hasta la adolescencia, le mantuvo firme con la certeza de las promesas de Dios durante tanto tiempo como vivió parte de su vida en Egipto. Cuando su padre le contaba esa historia, le transmitía, Dios ha hecho una promesa y Dios la va a cumplir. Y todo el tiempo que estuvo con su padre, esto arraigó en su corazón. Lo importante que es que transmitamos la fe a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, para que ellos se arraiguen también en ella. José no recibió una visión directa de Dios, un pacto directo de Dios con él sobre la tierra, pero lo recibió su padre. Y su padre se lo transmitió. Y él lo vio en su padre y también lo vio en su propia experiencia, cómo Dios había sido fiel y le había guardado de la muerte de la mano de sus hermanos durante el tiempo en Egipto. Terminó la carrera con fe, como Pablo dijo, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero no solamente transmite fe, sino también transmite esperanza en el momento de su muerte. O sea, esto también es algo extraordinario, ¿no? Yo me voy a morir, la vida y tal, no. Transmite esperanza. Dios ciertamente os va a visitar. La visita que va a hacer Dios a ellos en Egipto, el éxodo que viene después cuando ellos salen de Egipto, y Él también está anticipando que Él va a salir con ese grupo que va a salir hacia la tierra prometida, pero ya en un ataúd, y que va a ser enterrado, ¿de acuerdo?, en Canaán. Por lo tanto, está transmitiendo también esperanza, certeza de las promesas de Dios en el momento de su muerte. Y la tercera petición, la tercera cosa que pide José es, haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tiene la certeza, la confianza de que Dios cumple lo que promete, que mandó no ser enterrado
con todos los honores, sino ser puesto en un ataúd a la luz de los ojos de todo el mundo. Estábamos en la serie, es interesante, José podía haber sido enterrado en la mejor de las pirámides, fue un personaje prominente, tenía el favor de Faraón. Podía haber tenido un entierro, ¿no?, por todo lo alto, pero escogió quedarse en un ataúd para que cuando los padres visitaran ese ataúd, de los que vendrían después, cogidos de la mano de sus hijos, y sus hijos le preguntaran: papá, ¿quién es este hombre? Este hombre fue José. ¿Y por qué está su ataúd aquí enterrado? Y no está enterrado, porque Dios prometió que este no era el lugar donde habría de enterrarse. O sea, eso es una lección. O sea, aún muerto José sigue transmitiendo una lección a las siguientes generaciones. Pero ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo ocurrirá que Dios les visitará? Lo estaba diciendo casi al principio, ¿no? 430 años. No pasó el año que viene, el mes que viene, pero pasó. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos, pero ha prometido que vendrá. ¿De acuerdo? Este será el último tema de la serie, la certeza que nos transmite el libro de Apocalipsis al final, que dice: ciertamente vengo pronto. Y lo vamos a ver. ¿Me entendéis? Pero tardó un tiempo, pero sin embargo él sabía que eso iba a ocurrir. Lo mismo debemos también hacer nosotros. Está organizando su propio entierro, diciendo lo que él quiere que se haga con él. Él quiere ser enterrado en la tierra prometida. Dice el libro de Hebreos sobre José, mirad, una cosa que se destaca de José, el autor de Hebreos podría haber destacado muchas cosas de José, ¿no?, como conocemos, pero él dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. El autor de Hebreos ve que esto es fe, que sobresale sobre todo lo demás. Por la fe él mandó que quería ser enterrado allí donde Dios había dicho, donde Dios había prometido. La promesa de Dios no estaba en Egipto, ¿no? A veces nosotros vivimos como si este fuera nuestro destino final, ¿no? Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro sitio, ¿no? Y él lo dejó dicho eso. El lugar para descansar es el lugar que Dios ha prometido, porque ciertamente os visitará. Ahora pasan 400 años, él se muere, su ataúd está como testimonio de esa certeza, sus huesos no van a descansar ahí, sino en la tierra prometida, pero ahora nace otra persona que se llama Moisés. Otro que no se agarra al poder, a los privilegios de Egipto, dice que renunció a todo eso y se mantuvo como viendo al invisible. O sea, él también, sus padres le habían transmitido, porque sabéis que sus padres, con un acto de fe, cuando había una orden de matar a todos los varones, lo pusieron allí, le protegieron, ¿de acuerdo? Y después ese hijo volvió, por los designios de Dios, a manos de sus padres, porque sus padres siguieron educándolo. Y encima con los gastos pagados, ¿no? Encima con los gastos pagados. Pero ahora viene este hombre y dice Hebreos sobre él: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, en la fe de sus padres, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, no en el dinero, en el tesoro de los egipcios, sino en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, el que destruía a los primogénitos, no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y ahora, cuando esto pasa, dice el libro de Éxodo, capítulo 13:9, cuando ya salen, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Quién le dijo a Moisés que tenía que llevarse los huesos de José?
¿vale? Pero él sabía, Moisés tenía también claro que cuando saliese de allí con todo el pueblo ya, porque Dios les estaba visitando, José tenía que irse con ellos. Pero resulta que Moisés no llega a la tierra prometida, porque se muere antes. ¿Qué hacemos con los huesos de José? Y Dios levanta a Josué. Y Dios levanta a Josué. Dice el libro de Josué que enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. O sea, la influencia de José fue sumamente extraordinaria. Al final, diferentes personas cumplieron finalmente su deseo. Y finalmente fue Josué el que enterró los huesos de José, como él había dicho que pasaría 400 y pico años después. Hermanos, tenemos las certezas de la Biblia, ¿de acuerdo? Tenemos lo que hemos experimentado también de la fidelidad de Dios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues seamos como José, ¿de acuerdo? Hay promesas, hay verdades, hay certezas. La Biblia está repleta de ellas. Vamos a abrazarnos a ellas, como hizo José, y vamos a vivir a la luz de ellas, y vamos a transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque aunque nosotros nos muramos, Dios no morirá, y Dios estará cumpliendo su propósito y su plan, que es el volver. Ciertamente volveré. Pues eso es lo que estamos deseando que pase. Amén. Señor, te damos gracias porque también esta historia demuestra que tú tienes el control de la historia, de lo grande, de lo pequeño. Señor, tú cumples tus promesas. Es extraordinario cómo tú te mueves, Señor, cómo tú mueves los hilos de la historia, también a las personas para cumplir tus designios y tus propósitos, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra, a confiar en ella, a vivirla cada día de nuestra vida, Señor. Y también a transmitirla, Señor, porque es una palabra transmitida de esperanza, de consuelo, de futuro, en el que tú vas a restaurar todas las cosas y vas a regresar. En el nombre de Jesús, amén.